Ahí sí, ya. Bueno, la semana pasada estábamos viendo, ¿cierto?, los mecanismos que tiene nuestro organismo para defenderse de los agentes patógenos o de las enfermedades, ¿sí? Y estábamos viendo las barreras primarias y secundarias a las cuales recurre nuestro cuerpo para evitar que distintos tipos de agentes patógenos puedan entrar a este organismo. Ahora, cuando estas barreras de defensa, chiquillos, son superadas, es cuando nosotros desarrollamos la infección. Ahora, hay organismos que tienen mayor posibilidad o mayor capacidad de ingresar al organismo atravesando todas las barreras de defensa que nosotros tenemos, como el COVID, ¿no es cierto?, el SARS que nos está atacando ahora. Pero en general nosotros tenemos una gran cantidad de barreras de defensa que impiden que otros agentes patógenos no tan violentos como este coronavirus ingrese a nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces nuestras barreras primarias serían las barreras externas, ¿no es cierto?, como la piel y las mucosas. Acuerde que el concepto mucos o muco viene del concepto de mucosa, ¿no es cierto? Vamos a ver. La Ámbar, no tengo nadie en espera. No tengo a nadie en espera, dile a la Ámbar que vuelva a entrar. Apenas aparece en pantalla, la dejo entrar. Ya. ¿Ya? Bien, entonces como les decía, las mucosidades que uno elimina por la boca o otros orificios corporales, porque la mucosidad, chiquillos, recubre todos los órganos del cuerpo internos, como los pulmones, la tráquea, el estómago, los intestinos, delgado, grueso, el recto, etcétera, la vagina, parte interna de la uretra en el pene. Esa mucosa que está ahí impide que si nosotros ingresamos un agente patógeno por cualquier vía, esa mucosa lo elimina al exterior. Por eso cuando estamos resfriados, ¿no es cierto?, eliminamos tanta mucosidad nasal o de la laringe y la faringe, porque ahí los agentes patógenos entraron, entonces esa mucosidad nos ayuda a eliminarlos al exterior. Ahora, si esa barrera primaria se supera, o sea, el agente patógeno logró traspasar esa barrera, entran a actuar las barreras secundarias, que ya son barreras internas, ¿ya? Y estas barreras secundarias, por ejemplo, son algunos glóbulos blancos que se ubican en las cavidades internas, y esos glóbulos blancos, entonces, si entró el agente patógeno, se lo comen y van generando una sustancia que seguramente ustedes conocen, que es el pus. El pus no se produce porque el organismo esté ocioso ahí sin hacer nada, sino que se produce cuando hay una infección un poquitito más severa, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes, por ejemplo, un ejemplo de pus que tenemos habitualmente cuando aparece una espinillita en la cara y ustedes se la aprietan con las uñas, no deben hacer eso porque pueden empujar esa infección hacia la capa interna de la piel, ¿ya? Entonces, la presencia de pus nos indica que hay ya una infección un poco más masiva, un poco más grande, donde están actuando las barreras, ¿no es cierto? Ya superó las barreras externas, por lo tanto ya entramos a usar los glóbulos blancos para eliminar a ese agente patógeno. Ahora, supongamos que ese agente patógeno es mucho más agresivo, ¿no es cierto?, que una infección externa, ingresa al organismo y nos coloniza, empieza a actuar el sistema inmune en todo su esplendor. Este sistema inmune, chiquillo, impide que nosotros desarrollemos enfermedades de dos maneras. Lo puede hacer, ¿no es cierto?, a través de las células de defensa, que son los glóbulos blancos, o lo puede hacer a través de los anticuerpos que nosotros mismos fabricamos. Entonces, este sistema inmune va a dar, por ejemplo, dos tipos de respuesta. Una respuesta que se llama inespecífica. O sea, esta respuesta es ante cualquier tipo de agente patógeno. Aquí no va a haber una selección si es virus, si es bacteria, si es protozoo o no. Entonces, esta respuesta inespecífica es habitualmente la que a nosotros nos produce los malestares previos a una enfermedad.
por ejemplo, produce la inflamación de los órganos, como cuando nos duele la garganta, estamos a punto de resfriarnos y tomamos agua y nos arde la garganta, por ejemplo. Esa inflamación es producto de la respuesta inespecífica. Actúa un anticuerpo que se llama interferón, que es sumamente importante, porque este es capaz de eliminar los virus. De hecho, el interferón se utiliza en tratamiento a enfermedades graves como el cáncer, por ejemplo, como la esclerosis, se está usando ahora también contra el COVID-19. Y tenemos el sistema de complementos. Este sistema de complementos, chiquillo, está dado por los anticuerpos que nosotros generamos. Ahora, estos anticuerpos los podemos fabricar nosotros mismos a partir de exponernos al agente patógeno. Por ejemplo, si yo me resfrío, ese resfrío me va a durar como 7 días hasta que mi cuerpo desarrolle el anticuerpo, ¿no es cierto?, contra ese virus. O en su defecto, este sistema de complemento lo desarrollamos a través de la inoculación de vacuna. Entonces, cada vez que me vacunan a mí o a ustedes o a sus hijos cuando los tengan, lo que están haciendo es estimular al sistema inmune para que genere anticuerpos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se expongan al agente patógeno, su cuerpo ya tenga la defensa contra ese virus o esa bacteria. Por ejemplo, a nosotros nos vacunan contra la tuberculosis, el sarampión, la viruela, la varicela, la poliomielitis, entre otras vacunas que nos colocan, ya desde el momento que nacemos hasta más o menos los 14 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando nos vacunan? Nos colocan el agente patógeno, ¿no es cierto?, inactivado en nuestro sistema, y nuestro sistema entonces al reconocer ese agente patógeno lo investiga, lo reconoce, ¿no es cierto?, lo analiza y va a generar un anticuerpo contra ese patógeno. ¿Para qué? Para que si yo o ustedes algún día entran en contacto con esa bacteria o virus, su sistema ya tenga el anticuerpo y lo elimine sin que ustedes se enfermen. ¿Bien? Ahora, el desarrollo de las vacunas, chiquillos, ha sido sumamente importante para la humanidad porque ha impedido que grandes pestes como la malaria como la peste bubónica, justamente la poliomielitis, la tuberculosis y otras, estén diezmando actualmente a la humanidad. Acuérdense que hemos tenido grandes pandemias en el mundo que han provocado muerte de gran número de población. ¿Se acuerdan alguna de las pandemias más importantes que hemos tenido, aparte del coronavirus que ahora nos tiene a todos encerrados? Una peste que, por ejemplo, las profesoras de historia se la tienen que haber mencionado. Profe, Dime, Amber. dijeron acá que la peste negra. La peste negra, sí. Claro, en la Edad Media la peste negra mató a más de la mitad de la población de Europa, ¿cierto? ¿Qué otra peste más nos ha atacado a nosotros? La bubónica. La peste bubónica, que es la misma que la peste negra. La hepatitis. La hepatitis El tifus. El tifus también, sí. El ébola. La rubiola, ¿cuál más? El ébola. El ébola, sí, últimamente el ébola en algunos países de Centroamérica y África. ¿Cuál más? La gripe española, profe. La gripe española, también súper importante, ¿cierto? Entonces, todas esas pestes, chiquillos, que ustedes nombraron, se han logrado erradicar un poco. La influenza también, sí, pero la varicela también, la viruela. Todas esas pestes que fueron diezmando a la población se han ido retrotrayendo, o sea, se han ido quedando reducidas a espacios más pequeños, producto del uso de vacunas, ¿ya? Por lo tanto, las vacunas fueron el medio para que la humanidad, entre comillas, pudiera salvarse de estas pandemias. Entonces, y seguramente van a seguir inventando vacunas mucho más rápido
que lo hacían antiguamente. Antiguamente las vacunas se hacían un poquitito por ensayo-error. Se tomaba el agente patógeno, se cultivaba en laboratorio y después se inoculaba con eso a las personas que estuvieran dispuestas a ser sujetos de experimento. Habitualmente siempre se escogían a los que estaban en los hospitales a punto de morir y con ellos se hacían las pruebas. Actualmente no, pues actualmente en algunos laboratorios a uno le preguntan y le pagan por ser conejillo de Indias. Aquí en Chile no, por si acaso, pero sí en Estados Unidos y Europa y otros países. Entonces, esa es la respuesta inespecífica, chiquillos. Nos defiende de cualquier tipo de agente patógeno que ingrese a nuestro organismo, produciendo inflamación. La inflamación es la que produce el dolor. Acuérdense que cuando algo se inflama duele, a través del interferón y el sistema de complemento que son los anticuerpos. Y después tenemos las respuestas más específicas. Y esta respuesta específica es para un agente patógeno determinado. Entonces, esta puede ser una respuesta humoral o una respuesta celular. ¿Se les ocurre que puede ser una respuesta humoral? Los humores del cuerpo humano, ¿saben cuáles son? De repente en las películas de terror mencionan las respuestas humorales. ¿Antonio? ¿No? La respuesta humoral, chiquillo, es la respuesta que nosotros podemos dar. O sea, cuando hablamos de humores en biología, estamos hablando de los líquidos corporales. ¿Ya? Entonces no estamos aquí hablando de que el sujeto es chistoso, no. Sino que todos tus fluidos corporales son humores. Entonces, la respuesta humoral son los anticuerpos que están en todos los líquidos corporales. ¿Bien? Ahora, esta respuesta humoral la vamos a encontrar en dos lugares principalmente. La vamos a encontrar en el plasma sanguíneo, que rodea, ¿no es cierto?, a las células de la sangre, como los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, y lo vamos a encontrar también en la linfa. La linfa. ¿Alguien conoce la linfa? Tampoco, por Dios, que estamos nebulosamente ignorantes hoy día. La linfa, chiquillos, es otro fluido corporal que circula por unos vasos especiales que se llaman los vasos linfáticos, y esos vasos linfáticos son paralelos, o sea, tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo, un vaso linfático, ¿ya? Entonces, esa linfa circula por esos vasos linfáticos, llevando y trayendo glóbulos blancos y anticuerpos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se nos inflaman las amígdalas acá, porque está dándonos amigdalitis, significa que se está inflamando un ganglio linfático. Por eso se inflaman las amígdalas. Entonces, ese ganglio linfático inflamado indica que ahí llegaron una gran cantidad de glóbulos blancos y anticuerpos para eliminar a esa bacteria que está provocando la amigdalitis. Ahora, si esa amígdala no se defiende como corresponde, los líquidos corporales, perdón, voy a terminar la idea. Entonces, si estas amígdalas se llenan de bacterias, a ustedes se les produce la amigdalitis purulenta. Y eso significa que este ganglio linfático que tiene que defender la zona de la laringe, faringe, tráquea y eso no está funcionando, hay que sacarlo. Se sacan entonces estos ganglios. ¿Para qué? Para impedir que ahí haya una fuente de contagio. Ahora, estos lípidos corporales, este humor, chiquillos, que nosotros tenemos, está rodeando a todos los tejidos del cuerpo, a todas las células, a todos los órganos. ¿Bien? Por eso cuando ustedes se hacen una herida, por ejemplo, viene gatito, lo rajuñó, le sale como un líquido blanco o un líquido transparente, ese es fluido humoral que está rodeando los tejidos de la piel. Estoy media resfriada. Bien.
Y la respuesta celular, chiquillos, se refiere a todas las células de defensa que nosotros tenemos, que son los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Entonces, estos leucocitos que nosotros tenemos en gran cantidad y de varios tipos distintos, porque los glóbulos blancos son diferentes, ¿ya? Estos glóbulos blancos se encargan de, por ejemplo, comerse al agente patógeno, lo devoran, reconocer al agente patógeno, ¿ya? Poder generar un anticuerpo al agente patógeno. Estas células son sumamente importantes, o estos leucocitos son sumamente importantes porque permiten reconocer, identificar, eliminar y evacuar al agente patógeno que nos está invadiendo. Bien, entonces, cuando la respuesta humoral y la respuesta celular no funcionan, nosotros nos enfermamos. Y nos podemos enfermar tan gravemente como, por ejemplo, las personas que han desarrollado COVID. Porque eso quiere decir que ese agente patógeno que nos invadió sobrepasó tanto la respuesta humoral como la respuesta celular. Bien, ahora, se supone que ahora que ojalá nos vacunen a todos muy rápidamente, vamos a tener una respuesta humoral eficiente que le va a permitir a nuestras células sanguíneas eliminar a este agente patógeno cuando lo reconozca y lo elimine. Cuando la célula no puede reconocer al virus o a la bacteria, entonces nosotros nos enfermamos gravemente, ¿ya? Como por ejemplo con las personas que se infectan de VIH-Sida. Cuando ellos, ¿no es cierto?, adquieren el virus de inmunodeficiencia, en un comienzo también se les generaba este mismo problema. No tenían anticuerpos. Ahora tampoco desarrollan anticuerpos, pero sí se estimula al sistema inmune para impedir que el virus colonice las células. Eso es lo que hace el tratamiento contra el VIH. En este minuto estamos trabajando, o sea, no estamos trabajando, estamos siendo inoculados con la vacuna contra el coronavirus, pero tenemos que ver si esa vacuna es efectiva o no. O sea, en este minuto la mayoría de nosotros está haciendo conejitos de indias. Bien, entonces acá yo tengo un dibujo, chiquillos, donde les voy a mostrar qué sucede cuando nosotros nos exponemos a un agente patógeno o cuando ese agente patógeno logra atravesar nuestra primera barrera de defensa, que es la piel. Vamos a suponer que esta persona, ¿no es cierto?, se clavó una astilla ahí, se le clavó algo en la piel, se enterró un fierro o una madera. Por lo tanto, este agente dañino o este agente que está provocando el daño atraviesa la primera barrera de defensa. Por lo tanto, cuando atraviesa la primera barrera de defensa, deja a los demás sistemas expuestos a los agentes patógenos que vayan en este objeto. Acuérdense que un agente patógeno es malo, ¿cierto? Es el que nos provoca las infecciones, por eso se llama patógeno. Entonces se forma una herida y esta herida, ¿no es cierto?, se ve abierta y los agentes patógenos ingresan entonces a nuestro organismo. Entonces, abajo de las capas de la piel, la ecto, la endo y la endoderma, entran estos agentes patógenos y acá, ¿no es cierto?, cuando rompen los vasos sanguíneos, supongamos que esta es una astilla que ustedes se clavaron en la mano, entra este objeto y rompe los vasos sanguíneos. Eso es lo mejor que puede hacer un objeto, romper un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque al romperse el vaso sanguíneo se encuentra con una serie de mecanismos de defensa contra esos agentes patógenos. Entonces, al romperse el vaso sanguíneo salen aquí los glóbulos blancos, ¿ven? Los leucocitos. Acá tenemos leucocitos fagocíticos. Estos leucocitos fagocíticos son los primeros que llegan a la infección para comerse a los agentes patógenos que hayan logrado entrar. Por eso se llaman fagocíticos. Fagocitos viene de fagocitar y fagocitar es comer.
Cuando un leucocito es fagocítico, es un leucocito que le encanta comer y devorar agentes patógenos. Entonces, este leucocito fagocítico llega ahí donde ustedes se hicieron la herida, identifica los agentes patógenos y se los empieza a comer. Ñami, 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 ñami. Después, a partir de las células blancas que están aquí, ustedes pueden ver, hay varias células blancas, se libera una proteína que se llama histamina. De repente las personas alérgicas conocen la histamina. ¿Hay algún alérgico aquí que tenga relación con la histamina? ¿No? Esta histamina, chiquillos, que también es liberada por los glóbulos blancos que están aquí, produce la inflamación del tejido. Entonces la histamina viene, actúa sobre el tejido se inflama, se pone rojo, y si ustedes de repente se tocan la herida, esa herida está caliente, o sea, está afiebrada. Y es porque la histamina está avisando al resto del sistema de complemento que hubo ahí un trauma en alguna parte de nuestro organismo, y la histamina también es la responsable de la producción del dolor. ¿Por qué? Porque el tejido se inflama. Supongamos usted se cayó en bicicleta y se enterró un fierro en el pie, eso se inflama y duele, ¿no es cierto? En el momento que usted se cae o que tiene el accidente, habitualmente no duele, porque la adrenalina inhibe la acción de la histamina. Por eso dice, ay, pero si yo cuando me caí no me dolió nada y después me dolía. Claro, porque después bajó el nivel de adrenalina y empezó a actuar la histamina, inflamando los tejidos y indicando que ahí hay un daño, y por eso nos duele, ¿ya? Ahora, ¿qué más pasa aquí? Aquí aparecen unas rayitas amarillas, ustedes pueden ver. Eso es fibrina. Y esa fibrina permite formar un coágulo que evita que la persona se desangre si la herida es más o menos contundente. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos hacemos una herida, o sea, es mucho más complejo que solamente enterrarte un clavo o una madera o lo que sea, sino que cuando entra un objeto extraño a tu cuerpo, pasando por la primera barrera de defensa, se pone en acción todo el sistema humoral con la histamina y todo el sistema celular con los leucocitos y fagocitos que se comen al agente patógeno que ingresa al cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si el agente patógeno es muy abundante, supongamos ustedes se enterraron un palo contaminado con muchos agentes patógenos, aquí lo más probable es que se forme una bolsa de pus. Y una bolsa de pus significa que aquí hubo una gran infección, y esa gran infección implicó que haya muerte de tejido producto del agente patógeno, muerte de glóbulos blancos por comer tanto patógeno, y, ¿no es cierto?, tejido plasmático. Entonces, cuando ustedes aprietan una cosa con pus, es tejido muerto, glóbulos blancos muertos, patógenos muertos y, ¿no es cierto?, tejido en descomposición. Por eso se forma el pus. ¿Ya? Entonces, todos estos sistemas nos permiten a nosotros defendernos en cualquier evento o en cualquier circunstancia donde seamos atacados. No, mi amor, la histamina no tiene nada que ver con el paracetamol. El paracetamol es un antipirético, o sea, es el que te baja la fiebre, pero no te baja la inflamación. ¿Ya? Sí, eso cuando te entierras un clavo tienes que ir al consultorio para que te pongan la vacuna antitetánica, porque te puedes infectar con tétanos, que es una enfermedad también infectocontagiosa importante. No, un antihistamínico habitualmente es un producto que toman algunas personas para la alergia, porque cuando nosotros somos alérgicos a cualquier cosa, lo que produce la sustancia a la que nos da alergia es inflamación. Entonces lo que te dan un antihistamínico, un antiinflamatorio, para impedir que se te inflamen los ojos, la garganta, ¿no es cierto?, la piel, etcétera. Pero la histamina es la que te produce ese efecto. Y esa histamina la produces tú en forma natural. En cambio, el paracetamol
no es para las alergias, es para la fiebre y para el dolor. Ahora hay que tener cuidado con el paracetamol porque es un medicamento, si bien es cierto, muy usado, te puede producir daño hepático, así que no abusen del paracetamol. ¿Bien? Entonces, chiquillos, cuando ingresa cualquier agente patógeno a nuestro organismo, se nos produce el mismo efecto, independiente del lugar por donde ingrese. Claro, entonces si eres alérgica, tienes que tomar un antihistamínico. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes toman, se hacen o ingresa a su organismo a través de cualquier vía, un agente patógeno, se produce el mismo efecto. ¿Ya? El viaje de los glóbulos blancos a la zona de la infección, aparición de histamina, ¿no es cierto? Y formación de pus. Habitualmente cuando nosotros empezamos a eliminar sustancias purulentas con presencia de pus, significa que hay una infección mayor y hay que ir al médico para que nos dé el medicamento que necesitamos para esa infección, o que nos hagan un tratamiento con antibióticos o antivirales, etc. Entonces, los mecanismos de defensa aquí los tenemos mucho más desglosados. Tenemos los inespecíficos, los que nos defienden directamente, tenemos las barreras, como la piel, las superficies mucosas y la microflora propia. Acuérdense que nosotros tenemos una flora bacteriana normal que nos acompaña desde el momento del parto hasta el día de nuestra muerte, ¿cierto? Entonces, estas son nuestras 3 primeras barreras de defensa. Estas, la piel y la superficie de las mucosas son orgánicas y la flora bacteriana normal es la que nos aporta nuestra madre durante el parto y la lactancia y la que nosotros vamos desarrollando durante la vida en contacto con el medio ambiente. Por ese motivo, cuando ustedes tengan hijos, bebés, los que no los tienen, déjenlos que jueguen con el perro, con el gato, que se ensucien y todo lo demás, porque eso les ayuda a desarrollar inmunidad, porque así el niño o la niña puede desarrollar anticuerpos contra distintos agentes patógenos. Y después tenemos la respuesta celular inespecífica, aquella que nos defiende de los agentes patógenos que logren entrar a nuestros organismos. Tenemos la inflamación, producto de la histamina, las células fagocitarias que se comen al agente patógeno, y las sustancias antimicrobianas. Las sustancias antimicrobianas son las que eliminan a las bacterias que logren entrar a nuestro organismo, o sea, actúan como antibióticos. Por lo tanto, si ustedes van viendo, nosotros tenemos una gran cantidad de mecanismos de defensa. Por lo tanto, que nos enfermemos es mucho más extraño a que estemos sanos. O sea, lo habitual es que estemos sanos. Y después tenemos los específicos. Estos mecanismos de defensa específicos son súper importantes, chiquillos, porque esta respuesta inmunitaria es la que organiza a todo nuestro sistema inmune. O sea, todo esto que está acá depende de estas 2 células que están acá, ¿ya? Entonces, los jefes o los gerentes generales del sistema inmune tenemos al gerente general de la empresa, el que organiza todo, manda todo, y el que se encarga de que todo funcione bien, que es el linfocito T. Este linfocito T, si está funcionando bien, todo el sistema funciona bien, ¿ya? Y este linfocito B vendría a ser el gerente general de los recursos humanos. O sea, es como en una empresa, el linfocito B se encarga de reconocer, mandar, dar las órdenes, ¿no es cierto?, que le indica el linfocito T. O sea, el linfocito B, por ejemplo, identifica los antígenos o sustancias extrañas que ingresen a nuestro cuerpo e indica quién tiene que ir allá a hacer la pega para destruirlo, ¿ya? Por lo tanto, nuestro sistema inmune depende de estas 2 células, de los linfocitos T y los linfocitos B. Cuando una persona se infecta con el virus VIH, con el virus de la inmunodeficiencia humana, afecta ese virus al linfocito T.
Entonces, ¿qué es lo que hace el virus del VIH? Anula la función del linfocito T porque se mete dentro del linfocito T y lo usa para reproducirse el virus del VIH. Entonces, este linfocito T ya no organiza el sistema inmune porque está fabricando virus, ¿no es cierto? Y se descoordina todo este sistema de respuesta de defensa. Entonces, ¿qué sucede a la persona que está infectada con el VIH y no está tomando los medicamentos, ¿no es cierto?, de control? Esta persona puede desarrollar neumonía, tuberculosis, hepatitis, etcétera. Puede desarrollar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa porque su linfocito T no está funcionando y la empresa inmunitaria ya no tiene a su gerente general. Es muy frecuente que las personas que desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia, por eso se llama síndrome de inmunodeficiencia, porque uno pierde la inmunidad, pierde las defensas, desarrollen, ¿no es cierto?, úlceras, cáncer de piel, neumonía, como les decía, cirrosis hepática, etc. Habitualmente las personas que mueren por VIH mueren por afecciones pulmonares, especialmente tuberculosis y neumonía agresiva. Pero no es cierto, si la persona que adquiere el VIH porque se fue medio descuidado, habitualmente, actualmente, afortunadamente, hay todo un sistema de medicamentos que logran mantener a raya a este virus y que impiden que ese se pueda replicar dentro del organismo. O sea, la persona es portadora del virus, pero no desarrolla la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, todo este sistema inmune, chiquillo, es el que nos mantiene en defensa ante cualquier tipo de agente patógeno que al que nosotros estemos expuestos, excepto el SARS, que ha pasado todas estas barreras y ha provocado tal semejante infección y pandemia en este país. Cuando una Profe, persona... antes de que te corte, envíeme las dos clases del 9 y del 9 de marzo y el 16 de marzo, por favor. Ya, yo te la mando, ningún problema. ¿Ya? Nos vemos. Profe, Dime, Ámbar. ¿cuándo va a subir esta clase? O sea, los Power, el Power. Ya, lo voy a subir ahora, pero falta todavía ver contenido, pero se los voy a fraccionar y se los voy a subir, ¿ya? Y les voy ¿Y a dónde lo puedo subir? al WhatsApp de biología, ¿ya?